Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el camino. Muy buenas tardes para todos los hermanos, todas las hermanas, todos los amigos que nos acompañan hoy en este episodio número 5 de este podcast Aprobados, programa de teología para el camino. Dios les bendiga nuevamente, mi nombre es Javes Nahum Parra y es un gusto muy grande poder estar nuevamente con todos ustedes desde las cabinas de Impacto Estéreo en el 98.2 FM acá en Villa del Rosario, sector de frontera, Cúcuta, San Antonio, y es bueno Dios con nosotros al permitirnos nuevamente esta oportunidad. Vamos, por favor, les invito a ir compartiendo el link para que vayan llegando más personas a la transmisión en Facebook. Recuerden que estamos en la fanpage de Impacto Estéreo. Sin embargo, pues también acá en el sector de frontera, Cúcuta, Villa del Rosario, San Antonio, también está, pues pueden encontrarnos por el dial en FM. Entonces, mis hermanos y hermanas, vamos a continuar. Hoy, como ustedes quizás ya vieron en las publicaciones de nuestras redes sociales, el episodio es Idea Bíblica del Pecado. Idea Bíblica del Pecado. Les invito a que estemos muy atentos para que en esta oportunidad podamos continuar con este tema, ya que el tema anterior fue precisamente identificando el pecado. Por cierto, hicimos un ejercicio, por ahí recibí diferentes foticos de hermanos y hermanas que hicieron el ejercicio que era, a ver si se acuerdan, personaje, límite, acción, consecuencia y la pregunta final. ¿Se arrepintió? Entonces, es muy bueno que ustedes tengan estos ejercicios, porque incluso si usted es predicador, si usted es predicadora, le va a hacer muy bien que usted pueda de pronto en alguna predicación, al revisar algún personaje bíblico, examinarlo, revisarlo desde lo que hizo y desde la reflexión que puede tener con él. Entonces, les invito nuevamente a que sigan compartiendo el link. Aquí ya van llegando personas. Aquí en la fanpage, Dios te bendiga, Adriana Aparicio. Qué bendición que puedas estar con nosotros. A las otras personas que no han reportado sintonía, pero que están allí conectadas porque aparecen las visualizaciones, también Dios les bendiga. Vamos a continuar, ¿cierto? Recordemos que este espacio es de divulgación teológica. Y eso es en aras de fortalecer el conocimiento de los diferentes temas bíblicos. Nosotros como organización Teología para el Camino seguimos esforzándonos para que más personas alcancen, para que más personas puedan, acceder a diferentes contenidos. Por cierto, si usted no nos sigue en redes sociales, le invito a que lo haga. Recuerde que nosotros tenemos el Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Nos pueden encontrar en Facebook como Ceviteco, Seminario Bíblico Teológico de Colombia, en Instagram como @Ceviteco, y allí ustedes pueden encontrar diferentes cursos, diferentes programas que pueden acceder a ellos. Claro, hay un costo en los cursos cortos y en los diplomados. Sin embargo, cada 15 días, Dios mediante, nos reunimos para trabajar masterclass. Masterclass gratuitas, ustedes pueden participar de ellas, disfrutarlas desde el Zoom directamente o desde la transmisión en Facebook por la fanpage que acabo de mencionar. Tenemos en videos, si ustedes buscan en videos, allí en la fanpage, pueden encontrar diferentes temas que hemos trabajado, personajes bíblicos, temas familiares, temas doctrinales, en fin, diferentes contenidos que de seguro, si usted es un estudioso de la Biblia, va a disfrutar. Entonces, saludamos también a Luz Elena Rivera, que nos acompaña desde Cali. Ella está ya conectada, Dios te bendiga. Vamos entonces, recordemos un poquito. A ver si aquí en el chat, ya que nos permite el chat la facilidad de
poder pues, ver sus reacciones. ¿Alguien recuerda lo que vimos hace una semana en el episodio 4, cuando hablábamos de identificando el pecado? ¿Qué dijimos sobre el pecado? A ver, ¿quién recuerda? Tal vez si usted no me puede escribir porque está en el dial, por lo menos haga el ejercicio allí donde usted se encuentra. ¿Qué era el pecado? ¿Qué era el pecado? Entonces, le invito por favor para que pueda participar. Si hacemos este podcast interactivo, usted lo va a disfrutar más con nosotros. Entonces, bueno, el tema de hoy es, como bien lo dijimos antes, la idea bíblica del pecado en la Biblia. Entonces, ¿por qué decimos que en la Biblia? Resulta que la idea, ¿cierto? La concepción de pecado es algo que está en diferentes religiones, no solamente en el protestantismo, está también en otras expresiones, en otros credos. Sin embargo, usted y yo, que estamos dentro de esta orilla de lo que es el cristianismo protestante, es muy importante que podamos tener ese aprendizaje, ese conocimiento sobre qué nos dice la Biblia acerca del pecado, para que usted pueda identificarlo como la vez pasada y también pueda conocer qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Porque quizá usted puede pensar cosas y está muy bien, el ejercicio de la reflexión es importante, pero en ocasiones sucede que lo que nosotros pensamos no es bíblico. Por ejemplo, ¿usted sabía que no existe en la Biblia la categoría del pecado capital o del pecado venial? Esto es dogmática del cristianismo católico. Desde estas posturas se argumentan, se enseñan y hay todo un abordaje, pero desde la Biblia lo que podemos encontrar, y lo hemos visto en otros episodios, son los pecados que son de muerte y los pecados que no son de muerte. Los pecados de muerte son aquellos pecados de los cuales yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento, no busco reconciliarme con Dios, sino que lo que hago es que permanezco en Él. Y si yo permanezco en estos pecados, pues no hay arrepentimiento, no hay reconciliación, no hay un cambio, no hay una regeneración en mi vida y por ende la consecuencia es alejarme de Dios, alejarme de los caminos del Señor y obviamente si muero en esas condiciones pues no queda más sacrificio por nuestros pecados, como bien lo dice el texto bíblico. Seguimos saludando a las personas que nos acompañan en las diferentes, espacios. Recuerden que estamos aquí en el dial 98.2 FM y estamos también en Facebook, en la fanpage de Impacto Estéreo. Entonces, sigamos por favor participando, compartiendo el link para que otras personas puedan acompañarnos. Yo aquí también estoy ya enviándole a ciertos conocidos porque me han dicho cuando sea el caso, comparta el link para que podamos participar. Entonces, bueno, espero que usted también ya lo haya hecho allí donde usted se encuentra y pueda disfrutar de este aprendizaje. Bueno, entonces, la idea bíblica, ya dijimos que hay formas de creer que no son bíblicas. De hecho, la Biblia, hay una frase que dice en el común denominador de las personas, ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? Y algunas personas hasta dicen que así dice la Biblia. Y usted sabía que la Biblia no dice de esa manera. De hecho, es un dicho popular, conocido, tradicional, pero no es bíblico. No está en las bases, llamémoslo así, doctrinales ni dogmáticas. Son simplemente tradiciones que se han ido reproduciendo. Entonces, hay muchas verdades que desconocemos y tenemos también muchas enseñanzas que no tienen un fondo
no tienen un fundamento, no tienen una razón desde la parte bíblica. Saludamos a Maribel. Dios te bendiga, qué bendición que puedas estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que ustedes pueden estudiar en Ceviteco, el Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Tenemos diferentes programas. De hecho, ahorita en julio arrancamos otro programa de modalidad presencial asistido por tecnología. O sea que usted estudia con nosotros los días miércoles de 7 a 9 p.m. desde su celular, desde su computadora. Entonces, por favor, aproveche y haga este esfuerzo, porque es un esfuerzo que se hace por aprender más de la palabra del Señor. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.ceviteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Ya habiendo compartido un poco más los links para que más personas participen, seguimos dando la bienvenida a los que ya han reportado sintonía. Qué bendición que podamos ser bastantes los que estamos aquí. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas de la iglesia de El Centro en la ciudad de Cúcuta. Allá nos congregamos con mi esposa, entonces qué bendición que también puedan acompañarnos. Bueno, aprovecho también para dar un saludo especial a todas las personas que a futuro nos van a ver, a escuchar, ya sea por la transmisión que queda grabada o por la publicación en YouTube en nuestro canal. Entonces, vamos a continuar. Estábamos hablando de que hay ideas que no son bíblicas, ¿cierto? Ideas que no están basadas en la Biblia y que hay que cuidarnos de esas cosas, porque a veces nosotros tenemos un problemita y es que tenemos muchas ideas tradicionales, ideas que incluso que ni nos han enseñado, sino que nosotros hemos a través del tiempo inventado, esa es la palabra, inventado, porque no hay ni siquiera un sustento. Seguimos saludando a los que van ingresando. Entonces, bueno, la idea bíblica del pecado. El pecado siempre debe definirse en términos de la relación del hombre con Dios y con su voluntad. El pecado. Habíamos hablado en el episodio número 4 que no existe, atención, una palabra en el idioma griego y hebreo que traduzca pecado, sino que son otras palabras que tienen unas connotaciones que ya van de infringir la ley de Dios, salirse del camino, no hacer lo correcto, desobedecer, ser injusto, etc. En español, esas palabras se tradujeron como pecado. Entonces, independientemente de que no haya, ¿cierto? Puntualmente la palabra, sí existe el conjunto pecado, lo decíamos la vez pasada, ese conjunto, esa chuspa, donde se echan todas las unidades que son pecado, que son contrarias a Dios. Entonces, eso es pecado y nosotros tenemos que identificarlo. Aunque más adelante, posiblemente en otro episodio, hablaremos de otros pecados, digámoslo así, que a veces cometemos y ya tienen que ver con lo social, con lo ecológico, etcétera. Hoy estamos continuando con la idea bíblica, netamente, ¿qué dice el texto? Entonces, en aras de eso, hay que reconocer que el pecado siempre debe definirse en términos de la relación del hombre con Dios y con su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad. Ese es el propósito de Dios con todos. No ves que Dios diga, yo quiero que Javes haga esto o deje de hacer lo otro. No, porque Dios nos dio una libertad, ¿cierto? Un libre albedrío, una facultad para poder decidir. Pero Dios sí tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y esa voluntad es que hagamos lo correcto. Sin embargo, aunque Dios quiere que usted y yo hagamos lo correcto, si hacemos lo que no es correcto, Dios no se va a oponer, porque Él nos ha dado libertad. Como quien dice, estas son las opciones, hágale o no hágale. Usted verá. Eso es lo que, pues, por la Biblia identificamos. Recordemos cuando fueron dichas las bendiciones en el monte, ¿cierto? Allá con Israel, Dios fue muy claro y le dijo, aquí están. Ese es el camino. Escojan el bien o escojan el mal. Siempre ha estado esa posibilidad. Es el hombre el que en ocasiones dice, no me interesa, no me importa, yo estoy más bien
con mis propios caminos, con mis propios propósitos. Entonces, eso es lo que en ocasiones ha sucedido. Entonces, algo importante que vamos a ver a continuación, bueno, ya quedó claro, ¿cierto? Que va con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros hagamos caso a sus mandamientos, nos cuidemos, no hagamos el mal a nadie, no hagamos lo incorrecto, no seamos injustos, pero si nosotros hacemos eso, estamos directamente en contravía con la voluntad de Dios, es decir, haciendo pecado. Eso es el pecado, ir en contravía de la voluntad de Dios. Ahora, atención a esta frase porque puede ser confusa. La frase es la siguiente: el pecado es una clase específica de mal. Vuelvo y la repito. El pecado es una clase específica de mal, pero no todo mal es pecado. Repito, el pecado es una clase específica de mal. No todo mal es pecado. A veces nosotros tenemos ideas que no son sanas, que no son correctas. Por ejemplo, tenemos la idea de que si uno se enferma, ¿cierto? Y lo he escuchado de pastores y de personas que como que, hey, venga, arrepiéntase, ¿usted en qué pecado está? Usted cuídese, ¿usted qué es lo que tiene por allí escondido? Mira que esa enfermedad puede ser un pecado, puede ser... Y uno como que, venga, ¿cómo así? ¿Acaso uno no se enferma porque es humano? Recuerde que usted y yo nos enfermamos y nos morimos por el hecho de que somos seres humanos. Y como somos seres humanos, pues estamos susceptibles, estamos propensos a sufrir diferentes situaciones en nuestra salud. Y no es por el pecado, es a causa de nuestra humanidad. Tengamos eso claro. Entonces, si usted se encuentra enfermo o enferma, tranquilo y tranquila. Preocúpese por orar, agradecerle a Dios por las oportunidades, por ponerse en las manos de Dios, por ir al médico, por tomarse su tratamiento, pero no pensar ni atribuir a un pecado, porque la enfermedad no es pecado. Eso hay que entenderlo. Hay personas que tras de que están enfermas, están cargadas espiritual y psicológicamente porque dicen, yo qué pecado tengo, Señor, tú sabes que yo me he esforzado, tú sabes que yo me he cuidado, Señor, perdón. Y empieza a darse lo que se conoce en psicología pastoral como una culpa ficticia. Porque las personas empiezan a pensar que su enfermedad es un pecado y empiezan a pedir perdón, a insistir con el tema de perdón, Señor, perdón, y siguen enfermas. Entonces, Señor, perdón, contemplando y quedándose con lo que acabo de mencionar, esa culpa ficticia. Y no debemos estar con esas culpas que no son ciertas. Usted y yo, claro que tenemos que cuidarnos para que podamos estar lo más en comunión posible con Dios. Saludamos a Emma Luz, Dios te bendiga, qué bendición que puedas estar con nosotros. Saludo también a Liliana Muñoz, que está aquí en el chat, ella es mi señora madre, qué bendición mamá que puedas estar conectada. Si mi papá y mi sobrina están allí, también un abrazo hasta Cali, allá en casa, ¿cierto? También mi esposa y posiblemente mis suegros, mis cuñados están allí al otro lado, también Dios les bendiga, es bonito tener la familia apoyándolo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya dijimos entonces que el pecado, ¿cierto? Hay que analizar, porque repito, las enfermedades no son pecado. Hay personas que pueden tener enfermedades producto de un pecado. Eso ya es diferente. Por ejemplo, si una persona se ganó por su conducta una enfermedad, una infección de transmisión sexual por ser adúltero, por ser fornicario, esa enfermedad básicamente sería un resultado de su pecado. Ya es un tema diferente, que son las consecuencias del pecado. Pero la enfermedad en sí hay que tener cuidado porque a veces nosotros no tenemos paz. Como líderes les decimos a las personas, el cristiano no tiene por qué enfermarse, el cristiano tiene que vivir en comunión, en santidad, y eso tiene parte de verdad, pero no del todo. Porque recordemos que Pablo, ¿cierto? Dice la Biblia que él pidió a Dios y la respuesta que le dieron fue, bástate mi gracia. Es decir, es válido enfermarnos y se puede decir que hasta normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos carne. Si usted se cae, se va a raspar.
Se puede fracturar y no por eso es que está en pecado o que por andar en pecado se fracturó. No. Vuelvo y digo, hay enfermedades que sí son producto de un pecado, pero no directamente la enfermedad. Seguimos saludando a los hermanos y hermanas que se siguen sumando a la transmisión. Qué bendición que vayan teniendo ese afecto por el programa y ya se conecten incluso sin que les llegue el link, porque saben que a las 5 p.m. acá en Impacto Estéreo, en el dial 98.2 FM o en la Fanspace encuentran el episodio en vivo. A los que nos ven después también, Dios les bendiga por sacar ese espacio. Entonces, espero haya quedado claro sobre la enfermedad. El pecado es un mal moral. ¿Cómo así un mal moral? Tiene que ver con el comportamiento. El pecado, repito, no es una calamidad que cogió al hombre desprevenido y lo arruinó, sino una carrera malvada que él mismo escogió deliberadamente. Cuando hablamos de que el pecado es un mal moral, estamos hablando del comportamiento. En pocas palabras, el pecado no fue que el hombre estaba allí mirando para el cielo y ¡paz! Le cayó el pecado. No, es un acto moral. ¿Por qué? Porque él lo decidió. Él decidió pecar, como acabé de mencionar. Fue una carrera malvada que él mismo escogió deliberadamente. Él sabía. La orden, y lo vimos el episodio pasado, fue no coma de ese árbol, no se acerque, no vaya. Bueno, lo de acercarse es una suposición que estamos haciendo, ¿cierto? Porque a acercarnos sí hay que tener cuidado. Pero de hecho, Eva fue la que dijo que ni nos acercáramos. Ya allí se puede entender que puede que sí lo dijo o ya exageró. Pero hay que tener cuidado. Si hay algo que es pecado, mantengamos las distancias. No nos metamos allí, porque es que hay personas, como dice el dicho, juegan con fuego. Ven el pecado y se van hasta la orillita. Hay un versículo que dice, ¿puede acaso el hombre tomar brasas en las manos sin quemarse? A veces nosotros jugamos con fuego. Por favor, no debemos ser irresponsables. Entonces volvemos al punto, el pecado es un acto moral, un mal moral. El ser humano escogió pecar, esto fue una elección libre y lo encontramos en Génesis 3, todo el capítulo, lo encontramos en Romanos 1:18 también, cuando se nos habla de que el pecado, el ser humano escogió y cada vez se iba más y más en acciones que lo alejaban de Dios. De hecho, el texto es muy bonito cuando dice, bonito en el sentido de que nos explica el origen de lo malo. Porque dice, recibiendo en sí misma la retribución de su extravío. O sea, el pecado no pasa inadvertido. Hay consecuencias, hay castigos naturales, hay castigos incluso positivos. Eso después lo podríamos mirar. Positivo se relaciona a que la gente aprende, pero a que no lo debe hacer. Pero en cuestión de los castigos naturales es que yo si hago algo malo, pues me va a pasar algo malo. Yo no puedo saltar encima de una cerca y esperar que no me pase nada, pues me voy a lastimar. Así pasa con el pecado. Usted hace pecado, comete pecado, van a existir algunas situaciones de consecuencias. Entonces, por favor, cuidémonos de eso. Hay otra distinción que vale la pena mencionar y recuerde que no todo pecado, no todo pecado es delito, aunque todo delito sí es pecado. En su mayoría, aunque si es delito predicar el evangelio y usted predica, allí no está haciendo pecado, aunque es delito. ¿Por qué delito? Porque el delito lo juzga la ley. Es decir, la ley punitiva te dice en algún país, no prediques el evangelio porque es delito. Y vos predicas, pues obvio, te van a meter a la cárcel, etc. Allí es delito, aunque no es pecado. Eso, pues hay cosas puntuales. Pero atención, porque no todo, ya me enredé un poquito. Veamos otra vez. Todo pecado no es delito, ni todo delito es pecado. Los delitos tienen una consecuencia penal, porque tienen un análisis punitivo. Es decir, si yo robo, hay una consecuencia. Me coge la ley, ¿cierto? Y debo pagar, ya sea una condena intramuro o una multa, ¿cierto? Si hago algún tipo de falta diferente. Pero ese delito tiene una consecuencia. ¿Qué es el pecado? El pecado, sí, el delito es pecado porque yo robé y al yo robar, pues es delito y es pecado porque infrinjo la relación con Dios. Pero un ejemplo, si usted deja de hacer lo bueno,
¿cierto? Eso es contado por pecado, pero usted no ha hecho ningún delito. ¿Me hago entender? Hay que distinguir las dos. Pero, ¿a qué voy con esto? Que hay personas que han cometido delitos, piden perdón a Dios y ya creen que es borrón y cuenta nueva. Por favor, mucho cuidado con esto. Porque los delitos acarrean una persecución incluso legal. Y puede pasar, porque pasa bastante, que hay personas que cambian de vida a nivel de que se arrepienten y todo, pero tienen deudas pendientes. Y después esas deudas los alcanzan. Han llegado casos de que llega incluso la autoridad, ¿cierto?, al templo o al lugar y ya la persona con corbata y todo, y llega porque tiene cosas pendientes. Así que una invitación es, si hay delitos, pidamos perdón a Dios, claro que sí, pero tratemos de ponernos a la paz también con las leyes, por testimonio, por muchas cosas, porque a veces confundimos eso, ¿cierto? Incluso pueden existir personas que han sido muy malas y creen que con solo arrepentirse ya borrón y cuenta nueva. Sepamos distinguir eso, borrón y cuenta nueva en el cielo, en el libro de la vida. Usted puede ser muy malo, se arrepiente y Dios lo tiene allí ya para recibirlo, pero aquí en la tierra hay unas consecuencias, hay unos castigos naturales y propios de ese pecado. Seguimos saludando a las personas que se van conectando. Vuelvo y saludo fraternalmente a las personas de la iglesia del centro, de acá de Cúcuta, y a las otras personas también de Cúcuta que nos conectan de otras sedes. Es muy bonito sentir el apoyo de la iglesia donde estamos congregándonos con mi esposa. Entonces, bueno, el tema que acabo de mencionar fue un poquito confuso, pero recuerde, delito y pecado. Hay que estar en paz con los hombres, dice la Biblia. O sea que los delitos hay que estar en paz. Por ejemplo, hay que restituir, hay que dar la cara, hay que procurar el bien. Entonces, el pecado como mal moral es producto de las decisiones, de la elección libre del ser humano. El pecado tiene un carácter absoluto. ¿Cómo así absoluto? No se puede ser medio pecador o medio no pecador. Eso no es posible. Recordemos lo que nos dice, nos dice la Biblia en Apocalipsis 3:16. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pecado tiene un carácter absoluto, o sea, no existe un punto neutro. O somos pecadores, esforzándonos por cambiar cada día, o somos pecadores ya del tacazo, de los que no importa y seguimos pecando. Porque no existe el cristiano, o sea, sí existen como nombre, pero no que sea válido ante Dios, el medias tintas, el que peca, el que reza, el que medio sí, el que medio no. O somos buenos o somos malos. Claro, hay que ser humildes y por eso mencioné hace un momento, pecadores esforzándonos por cambiar, ¿cierto? Pero hay pecados que hay personas que llevan años tratando de dejarlos. No, seamos esforzados y radicales. Recuerden que el arrepentimiento es precisamente eso, dejar de hacer lo malo. Eso es el pecado, dejar de hacer lo malo. Si una persona persiste en lo malo, esa persona no se ha arrepentido. Entonces, porque el arrepentimiento verdadero es dejar de hacer lo malo. Ahora, el pecado, ya lo dijimos, tiene carácter absoluto. El hombre solo puede estar en un lado. O está en el lado de la maldad o está en el lado de la justicia. No podemos estar en la mitad, porque si estamos en la mitad, ¿estamos a dónde? A ver, respondamos, demos unos segunditos aquí en el chat a ver si alguien nos contesta. Si el hombre debe estar entre la maldad y la justicia, pero si está en la mitad, en últimas, ¿a qué lado está entonces? Recuerda que no hay medias tintas, entonces, ¿a dónde estaría? El ser humano que está en medias tintas, pues estaría allí también en el grupo de lo que es maldad. Porque no es que yo soy medio pecador, soy pecador. Entonces, por favor, esforcémonos por dejar de hacer lo que no es correcto. El pecado tiene relación con Dios y su voluntad. En ocasión, lo dijimos al inicio, de que Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que usted y yo seamos
personas íntegras, pero si no lo somos, estamos siendo entonces personas que estamos llevándole la contraria a Dios, personas que estamos, eso es correcto, Dios te bendiga, Jonathan Andrés. Estaría en el lado de la maldad. Es correcto, porque no hay medias tintas. Hay personas que creen que en ese jueguito de aquí y acá, eso no va a ser nada bueno, no va a resultar en nada satisfactorio, no va a ser correcto, no va a ser... O sea, nos estaríamos engañando si pensamos que una persona medio peca, entonces como que es buena. No. Si queremos ser buenos, de esos buenos aceptados por Dios, tenemos que esforzarnos, porque el pecado es de carácter absoluto. El pecado es falta de conformidad con la ley de Dios. Hay personas que no quieren sujetarse a la ley de Dios. Por ejemplo, Romanos 1, 18 al 32 dice que Dios dejó unos lineamientos, pero que el ser humano escogió y cambió el deseo natural por el que es contra la naturaleza. Entonces miren que Dios nos ha dado, digamos, unas directrices, y cuando el hombre quiere salirse de esas directrices, allí se da el pecado. Entonces, el pecado es falta de conformidad con la ley de Dios. Dios dice, es así, y el ser humano no me interesa. Allí se da el pecado. Entonces, tenemos que cuidarnos, por favor, de eso. Porque, por cierto, algunas personas consideran que el primer pecado fue, hablemos del ser humano. El mundo espiritual es otra respuesta también. Parecida, pero es diferente un poquito. Entonces, hablemos del relato del Génesis 3. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer pecado? ¿Cuál fue? A ver, Dios bendiga a la hermana Omaira, Dios bendiga a Ofelia, a Edwin, mi cuñado, a Sandra Rivera, qué bendición. Los que van ingresando, qué bendición. A ver. A Jonathan Andrés, creo que desde el Águila Valle, ¿cierto? Dios te bendiga, lo extrañamos en los cursos, porque creo que hizo algunos, pero ya hace rato. Es bueno retomarlos. Bueno, aquí nos hablan de la desobediencia. Bueno, este es un gran pecado, y un pecado, gran no me refiero a que sea bueno, sino que es feo, es de lo, o sea, fue directamente ir en contravía a la orden de Dios. Pero, precisamente, el primer pecado desde el Génesis 3, es lo que acabamos de mencionar, la inconformidad con la ley de Dios. Resulta que el ser humano, ¿qué pasó? El ser humano no estaba satisfecho, no estaba conforme con lo que tenía. Pensemos en el relato que nos narra el Génesis. El ser humano tiene árboles de todo tipo, tiene agüita, tiene la comunión con los animales, tiene ese hogar ahí que está formando, tiene todo. Cosa distinta que fuera en un desierto en el que hubiese estado y le dicen, ese único árbol que está ahí no puede tomarlo. Allí hubiera sido muy duro, ¿cierto? Pero el ser humano tenía todas las condiciones. Tenía árboles de diferentes frutos, tenía animalitos, tenía de todo, ¿cierto? Lo que requería allí. Y no le fue suficiente. No estaba conforme con eso que tenía. Por eso acabamos de decir que el primer pecado fue la insatisfacción. No estar conforme con lo que tenía. Y al no estar conforme con lo que tenía, ¿qué sucedió? Prestó atención a la oferta que le estaban dando. Y allí entra la desobediencia. ¿Entendimos por qué el primer pecado es la insatisfacción? Si usted revisa, muchos pecados es esto. ¿Por qué hay personas que le son infieles a sus parejas? Pues sí, por desobedientes a la ley de Dios, claro que sí. Pero miren que también cabe el ejemplo ahora. Insatisfacción, ¿cierto? Con lo que Dios le ha regalado, con la bendición que tiene. Porque hay personas que hacen mal, porque se aburren, digamos, de ser buenos, de ser cristianos,
y se lanzan a los brazos del maligno. Entonces, por favor, espero hayamos quedado claros, porque sí hay una gran relación entre la desobediencia, pero la desobediencia fue precedida de la insatisfacción, de la inconformidad, ¿cierto? Con lo que tenía, con lo que Dios le había regalado, con lo que Dios le había confiado. Entonces, como el hombre estaba inconforme, allí, ¿cierto? El diablo, que es la figura del Génesis 3, pues aprovecha y hace su trabajo como ya bien lo conocemos. Entonces, es importante. Cuidado, por favor. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos está causando insatisfacción? Porque después de esa insatisfacción, ¿qué viene? Sí, el pecado. Puede ser algún otro que usted tenga en mente. Tampoco la idea es aquí decirlos todos, pero sí, cuidado, por favor. La insatisfacción. Bueno, avanzamos. El pecado incluye tanto culpa como corrupción. El pecado incluye tanto culpa como corrupción. ¿Qué es la culpa? La culpa es una cualidad inherente del pecador, en la cual se considera digno de castigo. Eso es la culpa. Por cierto, hace un momento hablábamos que en psicología pastoral a veces tenemos que hacer acompañamientos porque hay personas que tienen culpa. Y existen dos tipos de culpa. ¿Cuáles son? A ver, ¿hay alguien que hizo el curso con nosotros de psicología pastoral que nos pueda responder aquí en el chat cuáles son los tipos de culpa que revisamos en este curso? Recuerden, en el asesoramiento pastoral hay personas que llegan, ¿cierto? Adolescentes, hermanos, en fin, con una culpa y uno los escucha. Pero hay dos culpas que son allí. Ya dijimos una hace un ratico. La primera puede ser la culpa real, que es válida porque hizo algo malo y él siente que merece el castigo. Es una culpa real y nosotros tenemos que llevarlos, motivarlos, instruirlos. ¿Para qué? Para que haya ese acompañamiento y esa transformación. Pero está la otra culpa, que es la culpa ficticia. Es la culpa que la persona siente que no merece el perdón, que no ha sido perdonada y sigue insistiendo en esa culpa. Entonces recuerde, hay dos culpas que ustedes pueden hacer acompañamiento, y es la culpa real, la culpa ficticia. La culpa real pues se soluciona, llamémoslo así, con motivando a la persona a ese arrepentimiento. Pero la culpa ficticia ya es un trabajo de revisar los antecedentes, porque esa persona siente que no ha sido perdonada, revisar la autoestima, etcétera, etcétera. Pero el pecado tiene unas connotaciones. Saludamos al pastor Jairo, Dios te bendiga, desde acá de Cúcuta. Entonces, bueno, el pecado tiene estas connotaciones. Ya dijimos una, que es la culpa, ¿cierto? Atención, porque hay personas que ya no sienten culpa. ¿Por qué no? Porque ya tienen dañada su conciencia, ya han hecho de lo malo su habitación. Entonces va a ser muy difícil que una persona de esta sienta culpa. De pronto remordimiento, pero no culpa que lo lleve a querer dejar esa vida. Ojalá y puedan encontrar personas a su lado que insistan, motiven y oren por ellos. Eso tenemos que hacer nosotros, orar y apoyar siempre a las personas de nuestro alrededor. El otro componente del pecado, como lo dijimos hace un momento, es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Esa contaminación inherente. El ser humano peca porque está corrupto. Pero cuando peca, ¿qué pasa? Se corrompe más. Hace unos episodios decíamos, a ver si se acuerdan, que en la muerte de Jesús muere, claro, ¿cierto? No en un madero de tormento, sino en una cruz. Y el significado de morir así, con los brazos abiertos, es diciéndole a la gente, venga, acérquese, porque si nos acercamos, ¿qué sucede? Él nos recibe. Dios está presto a recibirnos. Pero el ser humano, a causa del pecado, está lejos de Dios.
y cada vez que comete más pecado, pues más lejos, más obstáculos hay en ese camino. Entonces Dios sigue allí, pero el pecado está en la mitad y no deja que nos acerquemos. Por eso el arrepentimiento lo que hace es que quita todo ese pecado que está en la mitad y podemos correr a los brazos del Maestro. Podemos disfrutar de ese apapacho de nuestro Señor. Entonces es importante nosotros entender que el pecado tiene dos componentes, la culpa y la corrupción. La corrupción entonces es aquella que se combate, ¿con qué? Lo vimos en el episodio, creo que el episodio número 2. Se combate con la regeneración. Esa regeneración que Dios, ¿cierto?, nos permite a través del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente, y recuerden que hay dos componentes para la regeneración, como decir dos acciones que yo como ser humano debo hacer. ¿Cuáles son? Lo dijimos la vez pasada. Tener fe, ¿cierto? Es cierto, tener fe, pero también arrepentimiento. Yo debo arrepentirme para que pueda haber un cambio en mi corazón, un cambio en mi vida. Vamos a otra pequeña pausa y continuamos ya con el cierre de este episodio 5, aprobados, la idea bíblica del pecado. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Hasta que el hombre no pida perdón por su pecado y se comprometa a dejar el pecado, esa corrupción lo va a seguir consumiendo. Eso es la consecuencia del pecado. Por eso el Señor es y ha sido muy bueno al permitirnos la posibilidad de cambiar. Lo que dice el texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la santificación, que es esa lucha constante del cristiano contra el mal, es lo que va a hacer que esa naturaleza pecaminosa cambie y seamos entonces personas santas. Usted y yo podemos ser santos. ¿Pero por qué? Porque estar en el Señor ya nos da esa santidad. Atención, una santidad que debemos mantener y perfeccionar. Entonces, es importante entender estos dos conceptos. El pecado incluye tanto la culpa como la corrupción. Ahora, el pecado tiene su asiento en el corazón. La Biblia nos habla de que el ser humano peca, ¿cierto? Y es importante entender que no es que, un ejemplo, si yo miro lo que no debo mirar, no es que yo diga, es que mis ojos me hacen pecar. No, yo voy a orar por mis ojos. O una persona que robe, no, es que mis manos son las que me hacen pecar. No, porque usted no es un ser independiente, o sea, no es un ser que tenga todos sus miembros de manera independiente. Usted y yo somos seres integrales, o sea, que si sus ojos pecan, es porque todo su ser está pecando. O sea, no es que, me voy a tapar los ojos. Si usted se los tapa, usted se va a imaginar el pecado. Porque el problema no está en sus ojitos, está en su corazón. Ahora, ¿será que el corazón hace referencia a este órgano que hace que nuestra sangre se bombee? No. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando, es una figura literaria que llama sinécdoque y hace referencia a una parte por el todo, haciendo referencia a que el corazón es todo. El corazón es todo. Cuando usted peca porque mira lo que no debe, no están sus ojos pecando, todo su ser está pecando. Si usted coge lo que no es suyo, no es su manita, es todo usted. La Biblia nos dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
atención, no es el corazoncito, es todo. Es como decir, no existe una mano pecadora, existe un pecador. Por eso tenemos que entregarnos completamente a Dios. Otra forma de entender esto es como dice el salmista, mi alma tiene sed de ti. Aquí no está haciendo referencia a que no, solo mi alma, o sea, una parte espiritual de mí y la otra material no. No es así. Cuando el salmista dice mi alma tiene sed de ti, está haciendo referencia al todo. Recuerden que en el hebreo no existe la palabra alma. Está el equivalente hebreo que es nefesh, que hace referencia a respiración o a garganta, y eso hace relación a todo el ser. O sea, cuando el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, no está diciendo mi mano, mi boca, mis ojos, está diciendo todo, todito, yo quiero estar con Dios. Porque es que nos hemos acostumbrado, y lo vimos en el primer episodio, a distinguir lo que es carnal y lo que es espiritual. Entonces podemos decir, no, es que yo quiero, pero es que a veces no puedo. No. Usted puede. Si usted se deja vencer de lo malo, pues va a ser vencido de lo malo. Pero entonces dejemos de pensar que tenemos esa dualidad, porque no es. Y si la hubiese, tenemos que sobreponernos a lo que nos lleva a eso malo. El pecado entonces no consiste exclusivamente en actos exteriores. Es una condición del alma, es decir, todo nuestro ser está lleno de pecado y por eso se evidencia el pecado. No es que la manito, la boca, no. Es todo lo que causa, es lo que se contamina con pecado. Entonces, tendríamos nosotros, digámoslo así, esa base que es el estado pecaminoso del hombre, o sea, esa corrupción que hemos heredado de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es ese estado pecaminoso. Pero podemos avanzarlo a unos hábitos pecaminosos, o sea, a contemplar ese pecado, a hacerlo nuestro. Es decir, lo que hemos dicho en otros episodios, el pecado de muerte. Y ya después, ya eso se manifestaría a lo que serían los hechos pecaminosos, es decir, esas prácticas. Entonces, cuando el pecado ya aflora, es porque ya hemos nosotros, o sea, ya estamos corrompidos totalmente. Es como cuando una persona se enferma de algo y ya se dan cuenta, pero cuando se dan cuenta ya todo su cuerpo está enfermo. Así es el pecado. No es que lo que brotó ya es, no. Lo que brotó es una muestra de todo lo que tiene por dentro. Entonces, concluyamos. El pecado es falta de conformidad con la ley moral de Dios. Eso es el pecado. Es falta de conformidad con la ley moral de Dios. Moral hace parte del comportamiento. Dios nos dice no hagan o hagan y nosotros les llevamos la contraria. Entonces, por favor, evitemos eso, hagamos las cosas bien. Y como dijese mi abuelo, pórtese bien para que no sufra. A veces nosotros nos portamos mal y nos va mal y decimos que es Dios que nos está dando una prueba, cuando ese mal que estamos viviendo es resultado de nuestras acciones pecaminosas, lo que dijimos hace un momento, de esos pecados naturales del pecado. Entonces, por favor, cuidemos nuestro estado pecaminoso, evitémoslo, dejémoslo a un lado, seamos regenerados por el Espíritu Santo, dejemos esos hábitos pecaminosos, arrepintámonos y cambiemos esos hechos pecaminosos por actos de bondad, actos que estén, digámoslo así, alineados con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted y yo hagamos lo correcto, pero Él no se va a interponer a manipularlo para que usted haga o deje de hacer. Eso es la libertad del ser humano. Entonces, por favor, tengamos esto pendientes para que no hagamos lo que es incorrecto. Esto ha sido la idea bíblica del pecado en este episodio 5 del podcast Aprobados. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.